El mandato de don Joaquín Estefanía como director del diario El País fue más breve que lo que había sido el señor Cebrián. El tercer director de El País sería don Jesús Severio, a propuesta de don Jesús Polanco. Era un candidato de consenso frente a la alternativa más progresista, más a la izquierda, que representaba don Joaquín Valenzuela, o la alternativa más a la derecha, que representaba don Germán Terch, los otros dos nombres que se propusieron para el cargo de director del País. En noviembre de 1993, el presidente del Grupo Prisa, don Jesús Polanco, anunció un relevo en la dirección de El País. Según la versión oficial, el hasta entonces director del periódico de Prisa, don Joaquín Estefanía, había pedido ser sustituido, aunque circularon otras versiones en torno a las diferencias de este con el CEO de Prisa, señor Cebrián. Cebrián es el director del País, excepto en la etapa en que mi compadre Joaquín Estefanía fue director, él siempre ha sido director. El único director que ha dimitido allí creo que ha sido Estefanía, ¿no? Y el único que en los consejos dice algo suele ser Joaquín Estefanía, ¿no? Que tiene una personalidad fuerte, que tiene autoritas, ¿no? Se podría decir, digamos, que ese fue el único momento en el que hubo un director que, como a usted no le gustaba que le metieran cuchara, dimitió y se marchó. aunque quizá para... No, la salida fue absolutamente voluntaria. Pues sí. La salida la determiné yo, el momento además lo determiné yo, incluso tardé un poco más, ¿no? Es decir, yo llegué por aluvión. Como hemos comentado antes, yo no estaba preparado para ser director del País, ¿no? Es decir, entonces yo sufrí mucho estando 5 años en la dirección del País y además en el intermedio con la guerra de Irak, con la Guerra del Golfo, ¿cierto? La primera guerra del Golfo, es decir, que hizo casi que durante una larga temporada tuviese que vivir aquí, quería dejar la dirección del País. Y si repasas el comunicado en donde aparece el nombramiento de Cebrián y tal, se cuenta que es una decisión a petición propia. Nadie me quitó aquí de esto. Eso no significa que no tuviese tensiones con el señor Cebrián y con el señor Polanco y todas esas cosas por la línea editorial en determinados momentos. Es que vas de periodista, pero sin embargo eres banquero y empresario a la vez, ¿eso cómo se come? No soy banquero. Bueno, consejero. Entre otras cosas, porque no sé nada de... No tengo más que, bajo mi responsabilidad, más que periódicos, radios, televisiones, etc. El contacto con el mundo de las finanzas lo que ha hecho ha sido enriquecer un poco mi perspectiva respecto a cómo se mueve precisamente la industria cultural y mediática en este país y en el resto. El señor Polanco nombró a don Jesús Severio nuevo director del diario El País, descartando así las opciones de o don Javier Valenzuela o don Germán Terch. Para la dirección del diario El País, cuando por motivos que sea don Joaquín Estefanía deje la dirección, se plantea la terna de don Joaquín Valenzuela, don Jesús Severio y usted. Es una terna mentirosa, como suele pasar siempre. Cuando hay una terna, la terna nunca suele ser real, ¿no? Pero en realidad lo que se dirimía eran dos posiciones, que era la posición de Severio, que estaba siendo director, y un director nuevo que rompiera, que era en ese momento las intenciones de Juan Luis Cebrián, ¿no? Que era Javier Valenzuela. Y al final, yo me acuerdo las conversaciones, larguísimas conversaciones con don Jesús de Polanco, para yo convenciéndole de que el director tenía que ser, y que, vamos, claramente Severio, porque no podía ser otro, no podíamos ser ni yo ni Valenzuela. Creo que es correcto, se habló y estuvieron en las listas, tanto el nombre de Javier Valenzuela, entonces era corresponsal en París del periódico, como de Germán Terch. Hablar de candidatos de centro, izquierda, derecha, no sé qué. Hombre, la realidad es que el desarrollo posterior tanto de Javier Valenzuela como de Germán Terch, desde luego a Germán Terch ha llevado no solamente a la derecha, sino yo diría que a la extrema derecha. Javier Valenzuela, tuvo incluso algún cargo institucional con Rodríguez Zapatero y yo he dedicado toda mi vida profesional a la ficción, no he tenido incursiones en otro tipo de actividades. Don Eduardo Arotecle, o sea que el columnista, digamos, creo que el único columnista diario de la última página de Visto y Oído, fuera a su despacho a pedirle que por favor no prescindiera sus servicios, no deja de sorprenderme cuando lo leí. Aro era, aparte de mala persona, era como suele suceder en cierto tipo de gente, era además un cobarde. Era un cobarde
que a mí me hubiera decapitado el primer día de haber tenido poder. Pero que él pensaba, y eso es lo que me dijo Javier Pradera, riéndose cuando vio que había venido, que Eduardo Ara había venido a mi despacho reptando casi, a decirme, por Dios, Germán, sé que hemos tenido diferencias, pero que yo necesito esto, porque etcétera, etcétera, tengo muchísimos gastos y voy a tener problemas. Y no se me ha pasado por la cabeza prescindir de tu columna, por Dios. Además, no creo ni siquiera que pudiera. Pero vamos, no se me ha pasado por la cabeza y estate tranquilo. Claro, cuando salí, Javier Pradera se partía de risa porque dice, claro, él estaba convencido de que ibas a hacer con él lo que él hubiera hecho contigo. El 11 de diciembre de 1993 se supone que por un recuadro hubo una polémica entre el director del diario El País, don Jesús Severio, y el banquero don Mario Conde. Y digo que se supone porque el banquero ha negado que existiera esa polémica. Ese año estaba claro que no iba a haber dividendo a cuenta porque el banco estaba bajo, en fin, control absoluto del Banco de España, que lo estaba sometiendo a una inspección permanente y todos los resultados trimestrales del banco habían sido resultados negativos. La pretensión de Mario Conde en ese momento era que la decisión de no repartir dividendo no era una noticia. Es que fueron esos los términos que utilicé. Yo hablé ese día por lo menos 2 veces con él. Pero te doy mi palabra de honor que no recuerdo haber hablado Es que cuando me dijeron quién era Severio, yo no sabía quién era. Pero yo no recuerdo para nada una época de un señor director del País llamado Severio. Es que no lo recuerdo, sinceramente. Y desde luego, no te voy a decir que esté mintiendo él, ni mucho menos. Pero por un recuadro del País... Diciendo que yo repartirían dividendos a los accionistas. Si, por ejemplo, hubiera el recuadro fuera, Banesto está quebrado y desaparece mañana por la tarde, a lo mejor le llamo. Pero diciendo que no reparte dividendo a cuenta, ¿para qué le voy a llamar? ¿O es verdad o es mentira? Si es verdad, lo voy a repartir, y si es mentira, no lo voy a repartir. O sea, quiero decirte, no tiene el más mínimo sentido, y muchísimo menos para que eso sea el motivo de una polémica entre el presidente Banesto y el director. Aparte que yo no, sinceramente, por Dios, eso no significa nada. Yo lo hubiera llamado Polanco. Quiero decirte, es que yo tenía una magnífica relación personal con Polanco. Yo no he tenido padrino nunca, ni he tenido nadie a quien acudir diciendo tengo pupa o necesito que me eches una mano. Yo creo que eso me ha sido muy útil en la vida, estar solo, ser independiente, cosa que, perdón por aprovechar la oportunidad, si digo que lo sigo siendo de una manera rotunda y total. Era un momento en el cual había unas relaciones bastante financieras, de tipo financiero, bastante estrechas porque Banesto había adquirido la sede de Prisa, llamó al presidente del grupo y yo hablé en varias ocasiones con Mario Conde, se acordará o no. Las primeras presiones que recibía un director era de su propia empresa, más que de los llamados poderes fácticos, porque los poderes fácticos muchas veces no llamaban directamente el director, llamaban al empresario. Ahora no sé cómo funciona ese tipo, pero en aquel momento, que era una etapa todavía de democracia muy adolescente en España, es decir, si alguien se quejaba al empresario y el empresario se quejaba al director, y entonces las tensiones eran en ese sentido.